Mi hermana se casó con un hombre que insistió en que editara a mi hijo autista fuera de las fotos de su boda, pero cuando ella escuchó todo lo que dijo, lo echó de la casa de inmediato. Hace poco más de un mes, mi hermana menor tuvo su boda. Fue un evento elegante y bien planeado, con meses de preparación detrás de cada detalle. Mi hermana siempre había soñado con ese día y, al parecer, también lo había hecho su ahora ex esposo. Sin embargo, lo que empezó como un día lleno de emoción y esperanza, terminó con mi hermana tomando una de las decisiones más difíciles y valientes que he visto en mi vida. Un poco de contexto para que entiendan mejor. Mi hijo tiene autismo. Es un niño increíblemente dulce y brillante, pero no voy a mentir, el camino ha sido duro. Cada día enfrentamos desafíos como familia, desde terapias hasta lidiar con las reacciones de personas que no entienden lo que significa vivir con esta condición. A pesar de todo, hemos aprendido a enfocarnos en sus fortalezas, y él es la luz de nuestras vidas. Pero eso no significa que todos en nuestra familia han sido igual de comprensivos. Desde el principio, mi hermana insistió en que quería que mi hijo estuviera presente en su boda. Esto, para mí, fue muy significativo porque sabía que los eventos grandes pueden ser difíciles para él. Pero mi hermana lo adora, y siempre ha sido una de las pocas personas que logra calmarlo cuando se siente abrumado. Incluso adaptó algunas cosas en su boda para asegurarse de que él pudiera estar cómodo, como una sala tranquila donde pudiera relajarse si lo necesitaba. Su entonces prometido parecía apoyar todo esto, aunque debo admitir que no lo conocía tan bien como para saber si era realmente sincero. Un par de semanas antes de la boda, mi hermana me llamó emocionada, diciendo que quería que mi hijo llevara los anillos al altar. Mi corazón casi estalló de alegría al escuchar eso. Ella sabía lo importante que era para nosotros incluir a nuestro hijo en eventos familiares, no solo como un invitado, sino como alguien que participa activamente. Aceptamos de inmediato, aunque con un poco de nerviosismo por cómo podría reaccionar en un evento tan grande. Todo parecía ir bien. Mi hijo estaba practicando llevar los anillos, y mi hermana lo visitaba regularmente para alentarlo. Fue durante una de esas visitas que ocurrió la primera señal de problemas. Mi hermana llegó un poco más callada de lo usual, y después de que mi hijo se fue a su cuarto, me dijo que su prometido había hecho algunos comentarios extraños sobre incluirlo en las fotos familiares de la boda. Según ella, él había sugerido que tal vez no era necesario que estuviera en todas las fotos, ya que podría distraer la atención del momento. Mi hermana lo había confrontado inmediatamente, pero él insistió en que era solo una idea para mantener la armonía visual de las fotos. Aunque le creyó, su actitud dejó una sensación incómoda en el aire. El día de la boda llegó, y al principio, todo parecía perfecto. Mi hijo llevaba puesto un traje pequeño que lo hacía lucir como todo un caballero. Estaba tan emocionado que no paraba de sonreír. Cuando llegó el momento de caminar por el pasillo con los anillos, lo hizo maravillosamente, y la sonrisa de mi hermana al verlo fue de puro orgullo. Todos los invitados aplaudieron, y por un momento, sentí que todo estaba bien. Pero esa paz no duraría mucho. Durante la recepción, mi cuñado me pidió que hablara con él en privado. Lo que me dijo me dejó completamente sin palabras. En un rincón apartado de la recepción, mi cuñado comenzó con un tono que pretendía ser amable, pero que tenía un trasfondo claramente incómodo. Me dijo que, aunque entendía que mi hijo era importante para mi hermana y para mí, quería pedirme un favor especial respecto a las fotos de la boda. Fruncí el ceño, tratando de entender a dónde quería llegar. Quiero asegurarme de que las fotos reflejen la perfección del día, ya sabes, un momento inolvidable para todo. Pero, hizo una pausa, como si buscara las palabras. Creo que algunas imágenes serían más armoniosas si tu hijo no estuviera en ella. No lo digo con mala intención, pero su presencia podría desviar la atención del propósito central de las fotos, celebrar nuestra unión. Sentí un nudo en el estómago. ¿Estaba escuchando bien? Este hombre, que acababa de casarse con mi hermana y se había integrado en nuestra familia, estaba insinuando que mi hijo, de alguna manera, arruinaba sus fotos de boda. Lo miré fijamente, tratando de contener mi enojo, pero no pude evitar responder. ¿Qué estás tratando de decir exactamente? ¿Quieres que mi hijo desaparezca mágicamente de tus fotos? Porque si es así, creo que tienes un gran problema para entender qué significa ser parte de una familia, dije, sin levantar la voz, pero con suficiente firmeza para que entendiera que no iba a tolerar esa clase de comentario. Él levantó las manos, tratando de suavizar las cosas. No, no es eso. Solo estoy diciendo que tal vez podríamos editar algunas fotos para que luzcan más profesionales. Nada personal, es solo por estética. Mi incredulidad se transformó en una mezcla de rabia y tristeza. No podía creer que alguien pudiera ser tan insensible, especialmente hacia un niño que había trabajado tan duro para ser parte de ese día especial. Respondí de inmediato, mi hijo no es un accesorio que puedas simplemente quitar para que tus fotos se vean bonitas. Él es una persona, y si tienes un problema con eso, deberías reconsiderar tus prioridades. Sin embargo, mi cuñado no pareció entender la gravedad de lo que estaba diciendo. Continuó insistiendo,
esta vez proponiendo incluso contratar a un editor profesional y pagarlo de su propio bolsillo. Según él, esto no sería borrar a mi hijo, sino adaptar las imágenes para que fueran más coherentes. Sentí que cada palabra que salía de su boca era un golpe directo a mi hijo y a todo lo que habíamos trabajado como familia para normalizar su condición. La conversación terminó abruptamente cuando le dije que no pensaba discutir más el tema y que, si realmente tenía algún problema, debería hablar con mi hermana. Regresé a la recepción, tratando de actuar como si nada hubiera pasado, pero por dentro estaba furiosa. No podía creer que alguien pudiera ser tan cruel y egoísta, especialmente en un día que se suponía era sobre amor y unidad. Más tarde esa noche, mientras la fiesta continuaba, noté que mi hermana parecía incómoda. Ella estaba bailando con mi hijo, pero su mirada se desviaba constantemente hacia su esposo, que estaba sentado al fondo, con una expresión visiblemente molesta. No sabía qué había pasado entre ellos, pero algo me decía que mi cuñado había intentado arrastrarla a su lado en este tema. Al día siguiente, mi hermana me llamó. Su voz estaba temblorosa, y pude notar que había estado llorando. Me pidió disculpas, aunque no era ella quien tenía que disculparse. Me contó que su esposo había insistido en la idea de editar las fotos y que ella le había dicho claramente que eso no iba a pasar. Según mi hermana, él había reaccionado de forma defensiva, diciendo que ella no estaba considerando su visión para el día de su boda. Le dije que si no puede aceptar a mi sobrino tal como es, entonces no puede aceptar a mi familia. Y si no puede aceptar a mi familia, ¿cómo puede ser mi esposo? Su voz se quebró al decir esto, y me sentí increíblemente orgullosa de ella, aunque sabía lo difícil que debía ser enfrentar esta situación tan pronto después de casarse. A pesar de que había hablado con él, las cosas no parecían mejorar. Mi cuñado seguía insistiendo en que las fotos eran importantes y que editar a mi hijo era una simple solución para lo que él consideraba un problema. Mi hermana estaba completamente dividida entre su amor por él y su lealtad a nuestra familia. La situación llegó a un punto crítico cuando recibimos un mensaje en el grupo familiar que mi cuñado había enviado a todos los miembros. En el mensaje, decía que entendía que algunas personas no estaban de acuerdo con sus ideas sobre las fotos, pero que él estaba dispuesto a tomar la responsabilidad de editar las imágenes para que reflejaran su visión del día. El mensaje desató un caos. Mi madre, que hasta ese momento había intentado mantenerse neutral, estalló y lo llamó por teléfono para dejarle claro que su comportamiento era inaceptable. Mi padre, generalmente más calmado, también intervino, diciendo que si no podía aceptar a nuestra familia, no tenía cabida en ella. Incluso algunos primos y otros familiares que habían estado en la boda comenzaron a cuestionar su actitud. Lo que sucedió después cambió todo por completo. Todo explotó un par de días después del mensaje grupal. Mi hermana convocó a una reunión en casa de mis padres para hablar del tema cara a cara. Quería resolverlo de una vez por todas, pero no creo que nadie estuviera preparado para lo que realmente iba a suceder. Llegamos temprano esa tarde. Mi hijo se quedó en casa con mi esposo porque, después de todo lo que había pasado, no quería exponerlo a más drama. Mis padres, mi hermana y yo esperábamos en la sala cuando mi cuñado llegó. Apenas cruzó la puerta, mi madre lo miró con una expresión que lo decía todo. No iba a tolerar más sus desplantes. Sin embargo, fue mi hermana quien tomó la palabra primero. Quiero que expliques aquí, delante de todos, ¿por qué crees que es aceptable pedir algo tan irrespetuoso como editar a mi sobrino fuera de las fotos? Comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. Mi cuñado, sin mostrar ni una pizca de arrepentimiento, lanzó una excusa vaga sobre cómo las fotos eran una representación del inicio de su vida juntos y que quería que fueran perfectas. Cuando mi hermana le preguntó qué tenía de imperfecto mi hijo, su respuesta fue tan cruel que dejó a todos atónitos. No es él específicamente, pero el autismo, el comportamiento, su forma de interactuar simplemente no encaja con lo que yo imaginaba para ese día, dijo, encogiéndose de hombros como si estuviera hablando de una decoración fuera de lugar. Mi padre se levantó inmediatamente, su rostro rojo de ira, y señaló hacia la puerta. Si eso es lo que piensas, no tienes nada más que hacer aquí. Lárgate. Pero mi hermana lo detuvo. No, papá. Quiero escucharlo todo. Quiero que diga exactamente lo que piensa, para que quede claro con quién estoy casada. Fue entonces cuando mi cuñado, quizás sintiéndose respaldado por su propio ego, comenzó a despotricar. Dijo que el día de su boda no se trataba de acomodar a un niño especial y que no entendía por qué nuestra familia no podía simplemente hacer un pequeño sacrificio para preservar la estética del evento. También insinuó que, si nuestra familia realmente lo apoyaba, habríamos aceptado pagar por un editor profesional sin cuestionarlo. Las palabras se sentían como puñaladas. Mi madre comenzó a llorar, y mi padre, normalmente el pilar de la calma, golpeó la mesa con tal fuerza que el ruido hizo eco en toda la casa. Pero mi hermana, con los ojos llenos de lágrimas, se mantuvo firme. Así que para ti, mi sobrino es solo un inconveniente, una distracción, ¿eso es lo que piensas de la gente que me importa? Porque si es así, no tienes nada que hacer en mi vida.
Su voz no tembló, y en ese momento supe que mi hermana estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría todo. Él intentó justificarse, diciendo que no estaba hablando de toda la familia, sino específicamente de mi hijo. Dijo que el niño era adorable, pero que su presencia añadía complicaciones que no eran necesarias en un evento como la boda. También dejó claro que creía que nosotros, como padres, estábamos exagerando al esperar que todos trataran a mi hijo como a cualquier otro niño. Ese fue el punto de quiebre para mi hermana. Se levantó, con una calma que me impresionó, y habló con una claridad que dejó a todos en la sala sin palabras. No solo estás insultando a mi sobrino, estás insultando a toda mi familia y a mí mismo. Yo decidí casarme contigo porque pensé que eras una persona que entendía lo que significa amar y aceptar a los demás. Pero claramente estaba equivocada. Si no puedes ver a mi sobrino como parte de mi familia, entonces no puedes ser parte de mi vida. Él comenzó a protestar, tratando de calmarla, pero ya era demasiado tarde. Mi hermana había tomado su decisión. Le pidió que se fuera y le dijo que no quería hablar con él hasta que buscara ayuda para entender por qué su actitud era tan tóxica. Fue una escena difícil de presenciar, pero todos sabíamos que mi hermana estaba haciendo lo correcto. Esa noche, después de que mi cuñado se fuera, nos quedamos con ella, brindándole el apoyo que necesitaba. Mi madre, que había estado llorando durante toda la conversación, abrazó a mi hermana y le dijo cuánto la admiraba por haber tomado esa decisión. Mi padre, con lágrimas en los ojos, simplemente le dijo: «Estoy orgulloso de ti». Aunque mi hermana estaba devastada, también sentía una especie de alivio. Sabía que su decisión había sido la correcta, aunque el dolor era inevitable. En los días siguientes, ella recibió múltiples mensajes de su esposo, que oscilaban entre disculpas a medias y reproches. Intentó decirle que estaba siendo dramática y que todo esto se podía resolver si ella dejaba de lado sus emociones. Pero ella no cedió. Un par de días después de que mi hermana le pidiera a su esposo que se fuera, los padres de él la llamaron. Al principio, ella pensó que quizás querían mediar en la situación o, al menos, intentar comprender lo que había pasado. Pero en cuanto atendió la llamada, quedó claro que no tenían ninguna intención de ser razonables. La madre de su esposo empezó con una voz exageradamente condescendiente. «Querida, entiendo que esto ha sido difícil para ti, pero creo que estás siendo un poco dura con mi hijo. ¿No crees que podrías haber manejado esto de manera más discreta? Después de todo, es normal que una pareja quiera que sus fotos de boda sean perfectas». Mi hermana estaba atónita. Respiró profundo, tratando de mantener la calma, y respondió con firmeza: «¿Perfectas? ¿Quieres decir que mi sobrino arruinó sus fotos? Porque si eso es lo que piensas, no hay mucho más que discutir». La madre de su esposo intentó suavizar las cosas. No estoy diciendo eso exactamente. Solo pienso que quizás hubo un malentendido. Tal vez todo esto se puede resolver si ambos ceden un poco. ¿Qué tal si mi hijo paga por las ediciones? Así tú no tienes que preocuparte por nada. Fue en ese momento cuando mi hermana perdió la paciencia. Ceder, ¿qué parte de no voy a borrar a mi sobrino de las fotos, no entiendes? Esto no es algo negociable. Mi sobrino es parte de mi vida, y si tu hijo no puede aceptarlo, no tiene lugar en ella. ¿Qué clase de persona sugiere algo tan cruel? Y peor aún, ¿qué clase de madre lo justifica? La conversación terminó abruptamente cuando mi hermana colgó, incapaz de escuchar más. A partir de ese momento, los padres de su esposo comenzaron a enviarle mensajes, alternando entre intentar persuadirla, y en algunos casos, culparla por la situación. Decían cosas como: «Los matrimonios tienen altibajos, pero lo que estás haciendo es exagerado y eres la razón por la que nuestra familia se está desmoronando». Los mensajes no hicieron más que fortalecer la determinación de mi hermana. Sabía que no solo estaba enfrentando a su esposo, sino a todo un sistema de creencias tóxicas que justificaban su comportamiento. Nuestra familia la apoyó al 100%, y mientras más hablaban los padres de su esposo, más claro quedaba que esto no tenía solución. Unos días después, las cosas tomaron un giro inesperado. Mi cuñado apareció sin previo aviso en casa de mis padres, con flores en mano y un discurso aparentemente ensayado. Dijo que había reflexionado y que estaba dispuesto a disculparse con todos. Quería arreglar las cosas y prometió que nunca más volvería a sugerir algo que pudiera herir a mi sobrino. Por un momento, pensé que mi hermana podría considerar escucharlo. Después de todo, era evidente que ella estaba devastada por cómo habían terminado las cosas. Pero entonces él dijo algo que echó por tierra cualquier posibilidad de reconciliación. «Lo único que pido es que, en el futuro, no pongamos a tu sobrino en el centro de todo. Quiero que nuestra relación tenga prioridad. Eso es todo». Mi hermana lo miró fijamente, con una expresión que mezclaba incredulidad y tristeza. «¿Eso es lo que entiendes como una disculpa? ¿Pedir que mi sobrino quede relegado para que tú estés más cómodo?» «No, esto no se trata solo de él. Esto se trata de ti, de tus prioridades y de cómo nunca podré confiar en que respetes a mi familia. Puedes irte». Él intentó argumentar, pero mi hermana no le dio oportunidad. Lo echó de la casa,
y esta vez con una claridad y determinación que nadie podía cuestionar. A medida que los días pasaban, la situación comenzó a hacerse pública entre amigos y familiares. Muchas personas apoyaron a mi hermana, pero también hubo quienes se pusieron del lado de su esposo, diciendo que ella estaba exagerando y que estaba destruyendo su matrimonio por un simple malentendido. Mi hermana decidió no involucrarse en el drama y simplemente cortó contacto con todas las personas que no entendían su decisión. Lo que más me dolió fue cuando mi hijo, sin saber exactamente lo que había pasado, me preguntó por qué no habíamos vuelto a ver a su tío. Traté de explicarle de la manera más sencilla posible, diciéndole que a veces las personas no saben cómo comportarse bien y que nosotros merecíamos estar rodeados de amor y respeto. Él pareció aceptar la explicación, pero me dolía saber que nunca entendería completamente la gravedad de lo que había ocurrido. Un mes después de que mi hermana echara a su esposo, decidió iniciar el proceso de divorcio. No fue una decisión fácil, y todos lo sabíamos. Había invertido tanto en esa relación, creyendo que estaba construyendo un futuro con alguien que la amaba y respetaba. Sin embargo, tras semanas de reflexión, se dio cuenta de que no podía estar con alguien que no compartiera sus valores más fundamentales. Para ella, la familia siempre había sido lo primero, y el hecho de que su esposo no solo no pudiera aceptar a su sobrino, sino que intentara minimizar su importancia, fue algo que no podía ignorar. El proceso legal fue relativamente rápido, ya que el matrimonio había durado poco tiempo y no tenían grandes bienes en común. Aún así, las conversaciones y reuniones con los abogados fueron emocionalmente agotadoras. En más de una ocasión, mi hermana llegó a casa de mis padres después de una sesión, completamente rota. Pero cada vez que comenzaba a dudar de su decisión, recordaba las palabras de su exesposo y el dolor que había causado a nuestra familia, y eso la fortalecía. Mientras tanto, los padres de su exesposo no dejaron de enviarle mensajes, tratando de convencerla de que reconsiderara. Llegaron al punto de enviarle una carta extensa, diciendo que nadie es perfecto y que su hijo merecía otra oportunidad. Incluso intentaron usar a mi sobrino como argumento, diciendo que una familia que enseña el perdón es un ejemplo para los niños. Mi hermana, con la dignidad que la caracterizaba, no respondió. Sabía que cualquier intento de interactuar con ellos solo prolongaría el dolor. En paralelo, mi cuñado no dejó de intentar reconciliarse. En un momento, hasta contrató a un terapeuta para parejas, enviándole la información a mi hermana y pidiéndole que asistiera con él. Pero ya era demasiado tarde. Sus disculpas no eran más que palabras vacías, ya que nunca mostró un cambio real en su actitud ni una comprensión genuina de lo que había hecho mal. Su enfoque seguía siendo sobre cómo arreglar las cosas para él, sin reconocer el daño que había causado a mi hermana, a mi sobrino y a toda nuestra familia. Durante este tiempo, mi sobrino permaneció ajeno a gran parte del conflicto. Nosotros hicimos todo lo posible por asegurarnos de que no sintiera el peso de la situación. Sin embargo, hubo un momento que me marcó profundamente. Un día, mientras jugaba en el jardín, mi hijo se me acercó y me dijo: «Mamá, ¿crees que el tío se enojó conmigo porque no llevé bien los anillos?» Mi corazón se rompió al escucharlo. Lo abracé y le aseguré que no había hecho nada malo, que había sido perfecto y que el problema no era él, sino algo que los adultos no sabían manejar. Fue en ese momento que entendí completamente por qué mi hermana había tomado la decisión que tomó. Nadie merece estar en una relación con alguien que no solo es incapaz de aceptar a las personas que amas, sino que también puede causar tanto dolor con sus palabras y acciones. Su decisión no solo protegió a mi sobrino, sino que también envió un mensaje claro: no toleraremos actitudes de exclusión, egoísmo ni falta de empatía, sin importar de dónde vengan. Finalmente, el divorcio quedó oficialmente finalizado 3 meses después de la boda. Mi hermana, aunque emocionalmente agotada, comenzó a reconstruir su vida. Decidió centrarse en su trabajo y en su relación con nuestra familia. También comenzó a asistir a terapia, lo que le ayudó a procesar todo lo que había pasado y a reafirmar su autoestima. Ella siempre había sido una mujer fuerte, pero este proceso la hizo aún más resiliente. En cuanto a nosotros como familia, la experiencia nos unió aún más. Mi hermana pasó más tiempo con mi hijo, llevándolo a pasear, jugando con él y asegurándose de que nunca sintiera que su presencia era una carga. Mi sobrino la adoraba aún más por ello, y verlos juntos era un recordatorio de que, a pesar de todo lo que habíamos pasado, el amor y el apoyo siempre prevalecerían. Hubo un último intento de reconciliación por parte del exesposo. Meses después del divorcio, apareció sin avisar en casa de mis padres, diciendo que había cambiado y que quería otra oportunidad. Esta vez, mi hermana ni siquiera le abrió la puerta. Desde la ventana, le dijo que no había nada más que hablar y que él debía seguir adelante con su vida. Fue un momento de cierre definitivo, y todos la apoyamos en su decisión.